Vamos a comenzar con la entrevista sobre epilepsia. Esta enfermedad del sistema nervioso que, como les explicamos, se caracteriza, ¿verdad? Por lo menos en la parte más visible, por estas convulsiones recurrentes. Así que queremos aprender. Recordarles que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle directamente a nuestro invitado, pueden escribirlo al Facebook del programa, buscan la publicación. Y también está disponible en la plataforma del WhatsApp, que es el 6087-7777. Vean, con eso del WhatsApp, hemos tenido algún problema de comunicación con ustedes. Entonces, el WhatsApp es solamente para las preguntas que yo grabe en video y mande como un archivo de WhatsApp. No, en ese número no recibimos llamadas al aire, no recibimos preguntas por escrito, porque para las preguntas por escrito está el Facebook. Entonces, para que utilicemos la herramienta correctamente, si usted quiere mandar una pregunta en video, simplemente coloca el teléfono en posición horizontal, se graba y nos lo manda, como mandar un video de esos que todos mandamos todos los días. Bueno, aquí está nuestro invitado de hoy, es el neurólogo Antonio Valverde. Un placer. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y gracias por la espera. ¿Qué es una convulsión? Tal vez podríamos empezar intentando definir eso, doctor, o una crisis convulsiva, que es que me encontré los dos términos y a mí me parece, siendo, ¿verdad?, cero experto, que una convulsión es solamente un episodio y que una crisis es un conjunto de convulsiones, pero mejor usted nos explica. Ahí tal vez lo que cabe aclarar es que es una convulsión o crisis convulsiva que para efectos médicos es sinónimo y que es epilepsia, porque son conceptos diferentes. Claro. Entonces, una convulsión es cualquier manifestación que uno tiene a nivel corporal, mental, y que se produzca por una descarga eléctrica anormal a nivel de la corteza del cerebro. Y la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por convulsiones repetitivas a lo largo del tiempo. Okay. ¿Todo epiléptico experimenta convulsiones? Sí, efectivamente. La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por tener convulsiones. Ahora, existen muchísimos tipos de convulsiones. Son diferentes tipos y hay diferentes tipos de epilepsias también. Tal vez vayamos desenmarañando un poquito el asunto. ¿Cuántos tipos de epilepsia o cuáles son por lo menos las más comunes o las más frecuentes? Más bien, cuando uno escucha la historia de las personas, lo que uno trata de ver es primero que todo qué tipo de convulsión tiene. Y a efectos grandes, uno divide las convulsiones en dos grandes grupos. Unas que se llaman convulsiones generalizadas y otras que se llaman convulsiones focales. Las generalizadas, por decirlo de alguna forma, es cuando los hemisferios del cerebro disparan al mismo tiempo y la persona no tiene como se ve ahí en la imagen. Las generalizadas, la corteza cerebral dispara de un solo momento, la persona generalmente no tiene ningún síntoma que le avise y son las que típicamente las personas se imaginan, son las que no avisan, se caen en el suelo, adoptan posiciones. Como se ve en la imagen, existen convulsiones generalizadas de ausencias, que esas son típicamente en niños escolares que se quedan como desconectados, parpadeando a veces con movimientos de chupeteo. Como oído, que llama uno. Como oído, se quedan así como desconectados, pero es muy breve y cuando el niño generalmente se reconecta, vuelve a su actividad, muchas veces las maestras lo notan porque quedó un hueco donde iba escribiendo y él sigue con su actividad. Eso es una convulsión generalizada de tipo ausencias. Existen las tónicas, que es cuando la persona toma una postura rígida, generalmente en las extremidades, y hay otras que se llaman clónicas, que son movimientos repetitivos, y muchas veces se combinan las tónicas y las clónicas, entonces ahí llamamos crisis convulsivas tónico-clónicas. Primero hay una fase de una postura tónica muy rígida y luego la persona empieza a hacer movimientos repetitivos, que esa es como la imagen que todo el mundo tiene de alguien con convulsiones epilépticas. Y luego las mioclónicas, que son convulsiones que son como sacudidas, eso es típico también en adolescentes. Pueden estar en la mañana con la taza de café y de pronto hacen una sacudida repentina y se les cae la taza de café. Entonces, esas son todas esas convulsiones generalizadas. ¿Por qué generalizadas? Porque el brote a nivel cerebral, la descarga eléctrica, es generalizada. Doctor, ¿y cómo hacen ustedes los especialistas para determinar qué tipo de convulsión sufre la persona? Porque digo, ustedes no están presentes a lo mejor en el momento en que la persona tiene la convulsión. Correcto. ¿A qué se van? ¿A puro testimonio del paciente? Yo tenía un profesor que nos decía que el diagnóstico de las convulsiones y la epilepsia es un acto de fe, porque básicamente uno tiene que creerle al paciente la descripción. Ahora, entre más rica sea la descripción que las personas nos dan, más exacto es el diagnóstico.
Pero igual, eso vale para toda la medicina, o sea, depende la historia clínica, Claro. la información que la persona nos da o la que nosotros le podemos sacar a la persona, la que nos da el diagnóstico. Las pruebas son básicamente para confirmar si lo que uno cree es correcto o no. Ahora, a nivel de tratamiento, la diferenciación que usted nos acaba de explicar, ¿implica algo o se tratan todas igual, sin No, importar qué tipo de convulsión No, son tenga? diferentes. Es un encadenamiento. Tenemos que escuchar muy bien cuál es la historia, qué es lo que nos está contando el paciente, diferenciar qué tipo de convulsión es, si es focal o si es generalizada, luego definir si son convulsiones epilépticas o no epilépticas, porque existen convulsiones que no son por epilepsia, Claro. que son todas las cosas, todas las enfermedades que se parecen. ¿Con qué se confunde la epilepsia entonces, en algunos casos? Hay un montón de enfermedades con las que se confunden, pero las más frecuentes, y vamos a decirlo en términos ticos, Sí. las descomposiciones, que Ajá. ahora los pacientes han elevado un poco el término, ahora dicen me descompensé, pero hay que desmenuzar un poco eso, me descompensé, porque eso no dice mucho. Sí. Realmente lo que hay que ver es qué le pasó, qué sintió. Entonces las descomposiciones, que es cuando uno se siente mal, se baña en sudor, se quiere desmayar, pero no pierde la conciencia, ¿verdad? Eso Ok. es una descomposición en tico, nosotros le decimos lipotimia. Cuando pierde la conciencia, por ejemplo, una persona cuando ve sangre o ve un accidente, ve un susto y empieza a sentirse mal y puede desmayarse incluso. El típico desmayonazo nosotros le decimos síncopes. Ujú. Bajonazos de azúcar, una hipoglicemia, ¿verdad? Problemas cardíacos, una arritmia que baja el flujo sanguíneo al cerebro y se descompone. Entonces, existen muchas cosas y depende muchísimo de la historia. Entonces, tenemos que sentarnos y preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo le pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando se recuperó? ¿Tiene testigos? ¿Quién lo vio? Venga, deme la información, testigo, papá, mamá, esposo, esposa, amigo. Toda esa información es importantísima para poder llegar al diagnóstico. Y eso me hace pensar que ustedes le dedican, digamos, un buen rato a esa parte del historial. Yo creo que las consultas médicas más extensas para poder conocer al paciente son las neurológicas, las psiquiátricas y las geriátricas, porque hay que sentarse con el paciente y conocerlo, Claro. ¿verdad? Claro, y preguntarle y que el paciente trate de explicar. Ahora, bueno, centrémonos, ya usted dijo que, eso que usted dijo es fundamental, porque sí, uno ve a una persona con una convulsión e inmediatamente piensa, es epiléptico, Correcto. ¿verdad? Y ya aprendimos que no Que no necesariamente, ¿verdad? Centrémonos en los que sí son epilépticos. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Bien, repito entonces, uno escucha la historia, Ujú. trata de clasificar qué tipo de convulsión y luego qué tipo de epilepsia. Existen, a grosso modo, digamos, Ujú. 3 grandes grupos de epilepsias. Ujú. Hay unas epilepsias que se llaman generalizadas, que se caracterizan porque tienen convulsiones de tipo generalizado, generalmente aparecen en niños y típicamente tienen algo subyacente genético. Existen otras epilepsias que se llaman secundarias o sintomáticas, que son todas aquellas epilepsias que se producen por lesiones en el cerebro. Por ejemplo, alguien que queda con secuelas cerebrales de un accidente de tránsito, Ok. ¿verdad? Una persona que queda con secuelas después de un infarto cerebral, lo que llamamos un derrame. Esas personas pueden convulsionar después, hemorragias en el cerebro, infecciones en el cerebro, abscesos, cosas de estas que pueden pasar ahí. Y luego, como consecuencia, la persona queda convulsionando. A eso se le llama una epilepsia lesional, porque es culpa de otra enfermedad que lesionó el cerebro. Y luego siempre existe un grupo, una bolsa ahí misteriosa en donde uno no puede clasificar si fueron epilepsias primarias, epilepsias lesionales, entonces le ponemos el apellido de epilepsia criptogénica. O sea, sabemos que ahí hay algo, pero no lo encontramos. Sabemos que está la epilepsia, pero el culpable no lo hemos encontrado. Entonces, ese es como el tercer grupo. Ujú. En el caso de los niños, usted decía que las generalizadas son las más... A ver, cuando hay un niño epiléptico, generalmente es una epilepsia generalizada. Tenemos una mnemotecnia muy sencilla en ¿Qué es la eso? neurología. La mnemotecnia es una técnica de memoria que es, si usted ve un niño epiléptico, tiene un 80% de probabilidad de que sea generalizada y un 20% de que sea focal. En el adulto es al revés. En el adulto tenemos un 80% de probabilidad de que si la epilepsia le arranca a uno en la edad adulta, sea focal y 20% generalizada. Qué interesante. ¿Y qué tan frecuente es eso, que uno debute como epiléptico siendo adulto? La epilepsia puede arrancar en cualquier, En cualquier momento de la vida. Sí, vida. en cualquier momento de la vida. Lo que pasa es que entre más viejo le pasa a uno, más probabilidad que sea por una lesión en el cerebro. ¿Verdad? Porque en los niños tiende a ser esta cuestión genética. Y genético no significa hereditario. O sea, a veces se confunden esos términos. Sí. Sí hay epilepsias que se heredan y esas son genéticas hereditarias, pero hay otras que uno tiene la información genética para ser epiléptico y expresa la enfermedad, pero no necesariamente la hereda.
Entonces ahí hay una diferencia. Y puede haber casos en los que yo tenga las dos cosas. Sí, correcto. Tenga la parte genética y además tenga el componente hereditario. Correcto. Aquí en Costa Rica vemos muy frecuentemente en la etapa de adolescente una epilepsia que es genética y hereditaria, que es la epilepsia mioclónica juvenil o enfermedad de Jans. Y se caracteriza por muchachos entre los 13 y 18 años que empiezan con convulsiones mioclónicas, como lo que le contaba, ¿verdad? Llegan con el jugo de naranja al desayuno y empiezan con sacudidas y se les cae. Y a veces hacen crisis de las grandes, de las tónico-clónicas. Y uno ve que en la historia familiar hay un montón de familiares cercanos, primos, hermanos, papá, que han tenido convulsiones. Doctor, ¿y qué determina, por ejemplo, que aunque haya antecedente familiar, haya gente que desarrolle la enfermedad y otra gente que no, aunque pertenezcan a la misma familia? Eso es... ¿Verdad? Porque he visto grupos de hermanos en los que hay, ¿verdad? Uno sabe más o menos de que hay antecedente familiar, no sé, abuelos, tíos o los papás inclusive, pero los hermanos, los hijos del matrimonio, digamos, o de la pareja, no todos debutan como epilépticos. A veces son azares de la genética, porque depende del cruce genético del papá y la mamá, el hijo o la hija pueden salir con la enfermedad. Eso se llaman alelos, entonces depende si lo expresa o no lo expresa. Es un azar genético. Lo que pasa es que depende del tipo de epilepsia, hay unos que tienen mucho más peso que otros. Pero sí, básicamente es un azar genético. Y depende mucho, como casi todas las enfermedades, de lo que yo tenga como información genética dentro de mi ser y también el ambiente. Existen algunas cosas que pueden, digamos, provocar que una persona tenga crisis convulsiva. Y no es lo mismo una persona sana que convulsiona por primera vez que alguien epiléptico que convulsiona. Entonces, ¿qué puede poner convulsionar a una persona sana? Muchas cosas, pero realmente ahí lo que uno tiene que ver es si la convulsión fue provocada por otra cosa o si es espontánea, porque si es espontánea podríamos estar hablando de epilepsia. Otras cosas como que un golpe, por ejemplo. Una persona, qué sé yo, un motociclista va y se cae de la moto o tiene un accidente y se golpea. Entonces ese golpe puede producir una convulsión, pero esa convulsión no necesariamente es epiléptica, es una convulsión provocada por el golpe. Claro. O un diabético que se tomó su medicamento, no desayunó, se le bajó el azúcar y convulsiona. Entonces, ¿es esa convulsión epiléptica? No necesariamente, es una convulsión secundaria a la hipoglicemia, al bajonazo de azúcar. Claro, le entiendo claramente. Doctor, y por ejemplo, en este segundo grupo, que aquí lo anoté, que usted nos dijo que son el grupo de las secundarias, ¿verdad? Que son lesiones cerebrales por accidentes, ¿es común que estas personas sigan sufriendo convulsiones a repetición? ¿O también existe la posibilidad de que sea solamente una convulsión en su vida y nunca más? Eso es súper interesante. A ver, si una persona tiene una convulsión, una única convulsión en la vida, no provocada, ¿verdad? No provocada por los casos que estábamos conversando. Sí, señor. ¿Es esa única convulsión suficiente para decir que usted sea epiléptico? No necesariamente. Uno revisa que físicamente la persona esté bien, que los estudios que uno hace no tengan ninguna lesión y la probabilidad de que esa persona convulsiones y todo lo demás está normal es solo de un 3%. Entonces, esa gente ni siquiera les damos tratamiento y tampoco le ponemos el diagnóstico de epilepsia, les decimos que tienen una crisis convulsiva aislada. Ahora, si esa persona cae dentro de ese 3% que le repite la crisis, una segunda crisis, aunque todo lo demás esté normal, le decimos epilepsia y empezamos tratamiento. Porque esa segunda crisis tira el porcentaje de tercera crisis a un 60-70%, entonces ya vale la pena usar medicación. En resumen, no necesariamente con la primera convulsión hay que empezar tratamiento. Claro. Pero si yo tengo una primera convulsión en una persona que cuando lo examino le veo que algo no funciona bien, o le hago una imagen de cerebro y algo está alterado, o le hago un encefalograma, que es un examen ahí para ver la parte eléctrica del cerebro, y ese encefalograma me dice que hay alguna alteración, entonces, aunque sea una única convulsión, sí le empiezo tratamiento. Porque al tener algo más alterado, me aumenta mucho la probabilidad de que siga convulsionando. Claro, qué interesante. ¿Cuál es el tratamiento? ¿O en qué consiste? Podríamos, Randall, dividirlos en tratamientos medicamentosos y no medicamentosos. Ajá. Y medicamentosos cada día hay más opciones. Entonces, eso es muy interesante porque la epilepsia tiene una historia de tratamiento súper interesante, ¿verdad? Tal vez ahí el detalle cultural que siempre nos gusta mucho en la parte de la neurología es que probablemente la fotografía o el cuadro de epilépticos más conocida en el mundo es una obra de Rafael, el pintor de la Edad Media, que se llama La Transfiguración de Jesucristo. Entonces está Jesucristo ascendiendo al cielo
y abajo hay una conglomeración de gente que no están viendo la ascensión, están viendo un epiléptico. Que según la interpretación religiosa del cuadro parece que es un muchacho con una posesión, pero cuando usted ve lo que está haciendo es una convulsión tónica. Entonces, desde ahí ya la epilepsia representaba como una cuestión muy importante en la imagen popular, ¿verdad? Pero empezamos con tratamientos medicamentosos para esto desde hace nada más como 100, 120 años. Y de ahí para acá, en los últimos 20 años se ha disparado la cantidad de medicamentos. Y lo que usted me preguntaba al principio, no se tratan todos iguales. Hay medicamentos muy específicos para convulsiones generalizadas, hay medicamentos muy específicos para convulsiones focales, hay medicamentos que le hacen a los dos tipos. Hay medicamentos que le pueden hacer daño a un tipo de convulsión, entonces hay que hacer bien el diagnóstico y escoger bien el tratamiento. Si uno hace bien el diagnóstico y escoge bien el tratamiento, la probabilidad de que esa persona se controle con ese primer medicamento es de un 70%. Altísima. Sí, pero sí existe siempre un 30% de epilépticos que no responden ni al primero, ni al segundo, ni al tercer medicamento y nunca vale la pena usar más de 2 o 3 medicamentos. El cuarto, el quinto no agregan más, sino que agregan mucho efecto secundario. ¿Y qué se hace con ellos? Se llaman epilépticos refractarios y esos son los pacientes que uno debe generalmente en nuestro país ascender a los hospitales de alta complejidad para que se le hagan estudios para otros tipos de tratamientos que son los no farmacológicos. Los no ahí, medicamentosos. Ajá, ahí entran principalmente cirugía de epilepsia. Hay ciertas epilepsias en donde uno encuentra un foco clínico, uno dice, no, esta es una epilepsia focal y le hace una imagen de cerebro y uno encuentra una lesión en un sitio del cerebro que se pueda operar. No todos los sitios del cerebro se pueden operar porque la lesión es peor que el tratamiento. Y entonces esos pacientes, después de una serie de análisis súper complejos, se puede definir, obviamente con el advenimiento de la persona, si se opera o no. Entonces, ¿hay tratamiento quirúrgico para la epilepsia? Sí, claro, pero del 30% que son refractarios, como un 10% terminan siendo candidatos. No se le puede recetar cirugía a todo el mundo. Entonces, ese es uno de los no farmacológicos. Y existen 2 técnicas más bien interesantes que son marcapasos. Nosotros le decimos marcapasos vagal. El nombre correcto es estimulación vagal. Es un marcapasos como el del corazón, pero el cablecito se coloca en un nervio que va hacia el cerebro. Le funciona muy bien a personas que sienten un síntoma que les avisa que viene la convulsión. Ellos tienen un reloj que es como un magneto y lo pueden pasar por la fuente generadora del marcapasos y con eso bloquean la convulsión. Es muy electrónico y mecánico. Eso nos parece como muy novedoso, pero en el mundo está hace como unos 30 años ya y en Costa Rica por lo menos unos 20 años. Hay pacientes que tenemos, todos los neurólogos, que se están manejando con este tipo de aparatos. Y ahora, perdón, sí. Lo que le avisa es el aparato. No, el síntoma de la persona. Él tiene como un síntoma que le advierte o que que le avisa sí. que algo va a pasar. ¿Cómo sí. qué tipo de síntoma es? Hay muchos. A esto antes le llamamos auras, igual que en las migrañas. Ajá. Pero ya el aura es una convulsión, nada más que no ha perdido la conciencia, entonces se puede dar cuenta. Una de las más típicas se llama aura gástrica ascendente. La persona siente una cosa rara aquí en la boca del estómago que le va subiendo. Y cada vez que sienten eso, ellos saben que van a convulsionar. ¿Como reflujo o no? Muy parecido al reflujo, pero a veces incluso les cuesta mucho describirlo. Y una de las características curiosas de esto es que cuando uno ve que una persona dice que siente algo raro antes de la convulsión, pero le cuesta mucho explicar qué es, hay que fallar a favor de ellos y decir, eso es muy convulsivo, porque no hayan las palabras de cómo describir eso. Ajá. Pero hay muchas auras. Pero ¿no? Lo saben identificar, me imagino. Lo pueden identificar. Decir, aunque yo no pueda a veces verbalizar. Sí. Y es algo típico, eso es algo típico de la epilepsia, que si es focal y la persona le da estos síntomas, el síntoma no cambia, es ese. Y ahí uno lo diferencia, por ejemplo, las convulsiones psicógenas, de las convulsiones de trastornos de tipo psiquiátrico, ataques de pánico, crisis de ansiedad, cosas de estas, porque esas dependen mucho de la situación en que se encuentra la persona. La epilepsia no avisa. Entonces, a mí me cuentan, por ejemplo, la historia de que esa persona nada más le dan crisis en el momento en que está muy nervioso, que le pasó algo, que se peleó con alguien y le cambian mucho los síntomas y no son siempre los mismos, eso orienta más a pensar en cosas de tipo psicológicas o psiquiátricas o ansiedad o cosas por ahí. Pero si son síntomas de estos muy físicos, hay alucinaciones epilépticas. Entonces la persona empieza a ver chispas de colores parecido a una migraña y luego convulsiona. Hay otras que suenan como campanas de barro o tintineos así y luego convulsionan. Hay epilepsias reflejas, hay epilepsias en que las personas ven luces destellantes como las de una discoteca y convulsionan.
O un sonido específico. Hay pacientes que con el tono de una canción, exactamente en el segundo donde se da ese tono, convulsionan. Existen cosas como esas. Doctor, qué complejo esto. Es todo un mundo. La epilepsia por sí misma es una subespecialidad de la neurología. O sea, usted puede terminar su carrera de neurólogo y todavía tener que estudiar todavía más para ser epileptólogo, porque es muy complejo, sí, son tratados completos. Ahora, me preocupa ese 30% que usted dijo, ¿verdad? Porque usted dijo que de ese 30%, por lo menos un 10% es sujeto a la cirugía, ¿verdad? Los otros pueden ser candidatos al marcapasos vagal. Y falta una. Y falta una cosa más, exactamente eso es lo que quería que me explicara, o que nos explicara. Se llama dieta cetogénica, que se ha puesto muy de moda en la cuestión. No necesariamente, se parece. No. Se parece. Sí, la dieta cetogénica es súper interesante porque básicamente el cerebro funciona con glucosa, con azúcar, que la obtenemos de nuestros depósitos normales, principalmente en hígado, pero también de lo que comemos. Cuando quitamos todos los carbohidratos de nuestra dieta y se caen los depósitos que tenemos en el cuerpo y empezamos a comer cosas grasosas, entonces el cuerpo lo que hace es un cambio de metabolismo de los carbohidratos a las grasas. Y cuando empezamos a digerir grasas y a metabolizar nuestras grasas, nos adelgazamos, pero además ya el cerebro no usa glucosa, sino que empieza a utilizar como combustible unos derivados que se llaman cuerpos cetónicos. Y resulta que esos bloquean las neuronas que disparan crisis convulsivas. Entonces, por eso la dieta cetogénica, pero es súper estricta. Y cuesta mucho en el adulto porque los adultos ya estamos llenos de mañas, ¿verdad? Con la dieta. Entonces, quitar carbohidratos. Con un carbohidrato que usted se coma, ya prácticamente ya no elimina el efecto keto y entonces pueden convulsionar. Ven, entonces eso es como las otras opciones de tratamiento. Interesantísimo. Doctor, ¿se controla la epilepsia o se acaba con ella? Cada vez somos más cautos en decir que se curó un epiléptico. Realmente preferimos el término epilepsia en remisión, que es como decir la apagamos, pero ahí está. Está latente. Está latente, claro. Vamos a ver, si yo tengo una persona que está controlada de la epilepsia, hay varios criterios importantes que les puede servir de información. Cuando nosotros pensamos que una persona está súper bien controlada de las crisis convulsivas, entonces el mejor escenario es que no convulsione nunca, con tratamiento, ¿sí? Ahora, con tratamiento siempre existe un riesgo de convulsionar. No hay medicamento perfecto. Entonces, si yo tengo una persona epiléptica que no le doy tratamiento, su probabilidad de estar convulsionando a cada rato supera el 70%. Pero si le doy tratamiento, le bajo ese porcentaje como a menos de un 3%. Entonces yo siempre les explico eso porque deben saber que sí corren algún riesgo aún con tratamiento, ¿verdad? Pero hay gente que le va súper bien y pasan años de que no convulsionan. Con esas personas existen algunos criterios para saber si incluso le puedo quitar la medicación en algún plazo. Pero esos criterios casi siempre yo les explico que son 5, que esa persona tenga más, idealmente, de entre 3 y 5 años de no convulsionar, que estén solo con un medicamento, porque a veces hay que asociar varios, pero que esté con solo uno y en dosis bajas, que físicamente la persona esté bien, que las imágenes del cerebro sean normales y que el encefalograma esté bien, que no demuestre que aunque la persona está bien, a veces uno le hace un encefalograma de control y está disparando la epilepsia silenciosamente. Si esa persona cumple esos 5 requisitos, entonces hay que sentarse y decirles, bueno, vean, estamos en momentos de suspender la medicación lentamente, si a usted le parece. Y la pregunta que ahí viene es, bueno, ¿y qué probabilidad tengo de que esto me vuelva? Si una persona está en remisión, hay varios criterios para saber si tiene probabilidad de recaída o no, pero a grosso modo igual, hay como un 60% de probabilidad de que nunca vuelva a convulsionar, hay como un 40% que sí. Hay gente que es muy positivista y que está harta de tomar pastillas y dice, si yo estoy en ese 60%, ¿qué pasa si vuelvo a convulsionar? Me avisa y le vuelvo a dar la prescripción. Ok, perfecto, quiero descansar. Y hay otros que dicen, no, me da muchísimo miedo volver a convulsionar. ¿Qué pasa si me tomo eso por muchísimos años más? Medimos los riesgos. Entonces es una decisión compartida. Yo informo y la persona toma la decisión si quiere descansar o no, pero cumpliendo esos requisitos. Doctor, también bueno, ahora cuando introducíamos el tema, planteábamos el hecho de qué hacer y todos los mitos que existen en torno a una persona que convulsiona a la par de uno, ¿verdad? Centrémonos o pensemos en el escenario de que es una persona que tiene epilepsia.
Correcto. Ok, que esa convulsión es provocada por algún tipo de epilepsia de todas estas que usted nos ha explicado. ¿Qué tiene que hacer uno o qué no tiene que hacer? Bueno, esa pregunta es muy, muy importante. Y se la va a poner desde la perspectiva del paciente que es epiléptico y desde la perspectiva de cualquiera de nosotros a la par de un paciente. Claro. Epiléptico. Entonces, si uno es una persona que tiene epilepsia y esa epilepsia le avisa, lo primero que tiene que hacer es, si está en un ambiente con una persona de confianza, es decirle, no me siento bien, si le da tiempo. Y si está solo, tomar una posición de seguridad, que eso es recostarse de medio lado. Y si le da tiempo, avisar, marcar el 911 o avisar. Si uno es la persona que está a la par del epiléptico y ve que esa persona se pone mal, hay que acercarse. Y si pierde el tono y va para el suelo, evitar que se golpee la cabeza. Ahí tenemos... Entonces, como se ve allá en la figura número 1, uno se le acerca a la persona. Idealmente se le pone la mano de uno o algún objeto suave en la cabeza, porque si hay crisis, con movimientos que no se golpee la cabeza. Como por debajo. Como por debajo. Se rota el cuerpo de la persona de medio lado y eso tiene una razón de ser. Algunas personas después de la crisis vomitan y pueden aspirar hacia pulmones. Entonces, al ponerlo al medio lado, se evita ese problema. ¿Ok? Y luego se toma el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque existen 3 cosas por las cuales yo siempre recomiendo que hay que irse para emergencias. Un golpe muy fuerte en la cabeza, esa es una. Que la convulsión no frene en 5 minutos. O sea, el tiempo máximo que permitimos ahí, la persona convulsionando, son 5 minutos. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha sabido que una persona puede llegar a convulsionar? He visto gente convulsionar un mes y fallecer. Es así de dramático. Lo que pasa es que eso es el menos % de las personas. Ahora, el 90 y pico % de las convulsiones se autolimitan, se paran solitas en 2 o 3 minutos. Por eso es que 5 ya no lo permitimos. Porque ahí viene una de estas cosas que me estaba comentando sobre los mitos que existen alrededor de la enfermedad, y es que cada vez que yo convulsiono pierdo neuronas. No necesariamente. Si la convulsión fue muy corta y son muy esporádicas, muy de vez en cuando, no necesariamente se pierden neuronas. Pero existe una gran complicación de la epilepsia que se llama estado epiléptico, que eso es cuando la persona convulsiona, no frena la convulsión y sigue convulsionando. Pasa en el 1% de los epilépticos. Pero si usted convulsiona más de 30 minutos, se empieza a dañar irreversiblemente el cerebro. Entonces, por eso es que le damos como un tiempo máximo 5 minutos, pensando en que en 20, 25 minutos esa persona pueda trasladarse a un servicio de emergencias, porque si la convulsión no se le frenó solita, hay que usar medicamentos intravenosos. Y eso nadie los anda ahí, en el carro, ni mucho menos. Hay que ir a un servicio de emergencias. Entonces, convulsiones donde hay golpes fuertes en la cabeza, convulsiones que no frenan en 5 minutos, o que haya convulsión, la persona no se ha recuperado y se monta una segunda convulsión. Esos son los 3 criterios, digamos, más sencillos como para que la persona pueda identificar cuándo tiene que irse a emergencias. Muy interesante. Doctor, vea, hay mucha gente que está preguntando y hay algunos que nos están mandando videos. Vamos a colocarle el primero para que lo vea y le contestemos. Hola, buen día, mi nombre es Mauricio. Quería preguntar, una vez observé hace un tiempo atrás una persona con un ataque de epilepsia y llegó un señor y dijo, soy médico, y le aló fuertemente los dedos del centro de cada mano y la persona se calmó. ¿Eso es cierto? Gracias. Gracias, Mauricio, muy interesante. Sí. Bueno, otro mito. Vamos a ver. Le damos vuelta y observamos que la vía respiratoria esté despejada. Hay gente que anda con corbata, que anda con bufandas o que estaban comiéndose algo. Nunca se mete nada dentro de la boca del paciente. Nunca. Porque a veces hay una contracción tan fuerte de los músculos de masticación que le puede cortar los dedos a una persona y ese pedazo de dedo ahogar al paciente. Ha pasado. Entonces, nada en la boca. Muchos epilépticos se muerden la boca y sangran, pero la lengua repara rápido, aunque suene doloroso. Lo de jalar los dedos del centro y eso es un mito, absolutamente. O sea, perfectamente pudo no haberlo hecho y la convulsión parar ahí nomás. No tiene ningún sentido. Entonces, pues básicamente contraindicamos cualquier cosa de estas porque no tiene ningún asidero. Yo recuerdo que en el pasado, doctor, la gente hablaba incluso de, ahora que usted dice que no se introduce absolutamente nada en la boca de una persona que está en esa situación, mucha gente pensaba que era correcto colocarles un lapicero, un lápiz, un tuquito de madera, qué sé yo, y gente que le metía los dedos. Correcto. Realmente. Eso está totalmente descartado. Totalmente. No se recomienda. Ok.
Perfecto. Vea, dice Viviana Fernández, quisiera saber si se puede ser, bueno, ya usted lo explicó, pero lo repasamos, no importa, por aquello de que haya gente que haya sintonizado la entrevista un poquito tarde. Quisiera saber si se puede ser hereditario, ¿verdad? Epiléptico hereditario. Y pone entre paréntesis que su bisabuelo es epiléptico. Y si es así, ¿a qué edad podría uno comenzar a manifestar la enfermedad? Correcto. Ok, retomamos el término. Sí hay epilepsias que se heredan. Las epilepsias que se heredan generalmente empiezan a expresarse en la etapa de la niñez o en la adolescencia. No es tan matemático como que si mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá era epiléptico, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Porque hablábamos de que hay unos azares genéticos en ese sentido. Pero se habla en términos muy generales que si hay varios familiares afectados por epilepsia, la probabilidad de que usted sea epiléptico puede rondar entre el 20 y el 50% de la generación que sigue. Claro, le entiendo. Fanny Salazar, yo soy diagnosticada con epilepsia meoclónica juvenil desde el 2014. Desde el principio me recetaron Lamictal y Epival. ¿Okay? En la actualidad solo estoy con Lamictal. Me han ido bajando la dosis. Y pregunta, ¿es posible que en algún momento bajo supervisión médica pueda dejar de tomar el tratamiento? Tengo 34 años en la actualidad. Bueno, a Fanny yo le diría que la epilepsia mioclónica juvenil se describió hace como unos 40 años. Se pensaba que en la etapa adulta prácticamente se apagaba la enfermedad y se quitaban los medicamentos. Sí. Sí, correcto. Pero entre más se ha ido conociendo la enfermedad, sabemos que hoy en día es una epilepsia que lo acompaña a uno a lo largo de la vida y se necesita de medicación generalmente en forma crónica. Muy posiblemente en algún momento se le puedan reducir las dosis si está muy controlada, pero es de las epilepsias que típicamente recaen si uno quita la medicación. Y hay una anécdota interesante, un colega mío que trabaja en Pérez Celedón, que ha hecho diagnósticos de epilepsia mioclónica juvenil a señores de 60 y 70 años, que se le quedan viendo con una cara de extrañeza y le dicen, doctor, pero yo tengo 60 años y usted me dice que tengo epilepsia mioclónica juvenil. ¿Sí? Es porque la historia de la epilepsia empieza desde esa etapa, con las características de la enfermedad. Nunca se le diagnosticó o se diagnosticó como otro tipo de epilepsia. Y ahora que la tenemos muy presente esta, porque es de las genéticas más frecuentes, pues se le hace el diagnóstico. Claro. Dice Juan Moya, ¿le puede preguntar al doctor si es normal que una persona desarrolle epilepsia después de un ictus? ¿Y cómo tratar las convulsiones en una persona que está en cama? Ok. Sí, ictus es lo que llamamos en común un derrame cerebral. Derrame cerebral. Y es bastante frecuente que después de un ictus, dependiendo de la región del cerebro afectada, se desarrollen convulsiones. Hay tratamientos específicos para esto. Para las personas que están encamadas, no hay tanta diferencia en cuanto a los medicamentos que uno escoge, ¿verdad? Pero sí existen algunos antiepilépticos que en personas que están encamadas pueden acelerar, nosotros le decimos la reabsorción del esqueleto, la osteoporosis y cosas de estas. Hay que tener ese cuidado. Ok, perfecto. Hay otra consulta en video. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Randall. Mi consulta es, ¿hay alguna relación entre una crisis catatónica y una crisis de epilepsia? Ya que hace unos días sufrí una crisis catatónica según la indicación médica y a lo que comenta mi esposo y mis hijos dicen que la reacción que tuve en ese momento son muy similares como las que hemos visto en algunos pacientes de epilepsia. Y la verdad es que quiero saber si existe alguna familiaridad de ambos casos entre la crisis catatónica y la crisis de epilepsia. Gracias, buen día. Gracias a usted. Es una muy buena pregunta. Sí. Típicamente las crisis catatónicas se ven más en desórdenes de tipo psiquiátrico, porque es una desconexión completa de la mente, digamos, por algunos factores que los desencadenan, pero perfectamente puede ser una manifestación epiléptica. A ver, la epilepsia viene del cerebro y el cerebro gobierna todo el cuerpo, entonces prácticamente cualquier manifestación anormal podría ser epilepsia. Ahora, la catatonia habría que examinarla con imágenes de cerebro y con encefalografía para ver si hay datos de epilepsia. Si no los hay, entonces probablemente se vaya uno más por el lado psiquiátrico. Pero en ese sentido siempre hay que descartar que no sea una manifestación epiléptica, porque sí pueden coincidir. Muy bien. Inés Flores, le voy a leer tal cual. Cuando una persona pierde la conciencia y al despertarse se da cuenta que vomitó
y está toda mareada, como descompensada, ¿eso podría ser catalogado como epilepsia o es otro tipo de convulsión? Yo le llamaría, como le llamamos a los episodios que son inespecíficos, les decimos paroxismo. Paroxismo es cualquier ataque, de lo que sea. Y es que estos síntomas pueden ser provocados casi por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Casi por cualquier cosa, ¿verdad? Es un poco... Es inespecífico. Entonces les decimos paroxismos, los estudiamos para ver si tienen que ver con epilepsia y si la descartamos, entonces hay que buscar cuál de las otras causas es. Y hay una pregunta más en video, doctor, para usted. Hola doctor, buenos días. Mi nombre es Carla. Quisiera hacerle las consultas de este tema. Tengo mi hermana es epiléptica y nadie en la familia es epiléptico. Entonces quería saber cómo sabe uno que es hereditario. Y en el caso de que exista un embarazo, sí, ¿qué posibilidades hay de que eso se le pase a un bebé? Muchísimas gracias, buen día. Gracias a usted, Carla. Bueno, muy importante la pregunta. Depende del tipo de convulsiones que tenga la persona, depende del tipo de epilepsia, porque probablemente si es una epilepsia focal, la probabilidad de que sea hereditario es mínima, porque estamos hablando que es una lesión muy focal en el cerebro de esa persona. Si una persona está embarazada y va a tener un bebé y esa persona es epiléptica, hay que ver si su epilepsia es de las que tienen orden hereditario o no, porque no necesariamente se hereda. Y tal vez eso nos lleva a un tema que les puede interesar, que es la mujer epiléptica en caso de embarazo, en caso de planificación, ¿verdad? Porque el tratamiento ahí cambia. Hay medicamentos antiepilépticos que son teratogénicos, o sea, que malforman bebés. Entonces, si una mujer está en edad fértil y deja de planificar y puede quedar embarazada, ojo que hay que revisar qué tipo de medicación tiene para tratar de usar las que menos posibilidad tienen de malformaciones. Ese es por un lado. Luego, existen algunos medicamentos antiepilépticos que bloquean el efecto de las pastillas anticonceptivas. Entonces, siempre hay que revisar si uno es mujer tomando medicamentos anticonceptivos, qué tipo de antiepiléptico estoy tomando porque le puede estar bloqueando el efecto. Y eso es bastante complicado porque puede quedar embarazada bajo medicación anticonceptiva no efectiva y con algún antiepiléptico que puede tener repercusiones sobre el bebé. Entonces, ese es todo un detalle que siempre hay que revisar con las mujeres en edad fértil. Dani García, ya para ir cerrando, o Darcia, perdón. He escuchado que cuando los chicos tienen epilepsia desde pequeños, generalmente la superan en el crecimiento. Quiero saber si eso es cierto. En algunos casos. No lo podemos generalizar. Como les decía, hay algunas epilepsias de la niñez y la adolescencia que conforme uno madura el cerebro y se hace adulto, entran en remisión, o sea, se apagan. Pero no necesariamente. Puede ser que sea epiléptico a lo largo de la vida. Doctor, muchas gracias, de verdad. Con todo gusto. Muchas gracias por haber contestado nuestras preguntas, nuestras inquietudes, las preguntas de algunos de los televidentes. Estoy seguro que ahora podemos entender mucho mejor y lo felicito porque es que me impresiona la complejidad de esta es una enfermedad. Correcto. O sea, la complejidad en el diagnóstico, la complejidad en el tratamiento. Yo creo que para dejar un último consejo para los pacientes epilépticos es que para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, la calidad de información que nos llevan a la consulta es fundamental. Claro. ¿Y qué es lo más importante que pueden hacer los pacientes cuando van a la consulta? Yo creo que número uno, llevar un calendario de crisis. Un calendario de crisis es cada vez que les pasa el evento, marcar cuándo pasó, porque es muy frecuente que uno pregunte, bueno, ¿y cuántas veces le ha pasado este año? Y se quedan, y esa información uno la ocupa para saber si ajusta la medicación o no. Esa es una. Dos, siempre llevar o la lista de medicamentos o la bolsa con las pastillas para saber qué están tomando. Y tres, hoy en día todo el mundo anda con un teléfono celular que puede grabar videos. Entonces, siempre les pedimos a los familiares que aunque sea muy aparatoso el evento convulsivo, si se puede hacer un video y llevarlo a la consulta, porque la información del tipo de crisis muchas veces nos orienta inmediatamente. ¿Qué les permite ver, por ejemplo? Bueno, nos permite ver el video, pero ¿en qué detalles se centran ustedes? Lo fundamental es si la convulsión es epiléptica o no epiléptica. Los videos nos ayudan muchísimo a diferenciar eso. Porque la gente cuando ve un evento automáticamente piensa en epilepsia. Y cuando uno le pregunta, ¿cuántas veces convulsionó en el último año? Y cuentan a veces eventos que no son epilépticos como convulsiones. Y si nos llevan el video, uno dice, no, ese no es. Entonces,
Incluso nos ayuda a evitarles medicarlos de manera innecesaria. Porque hay características del movimiento, qué sé yo. Postura de los ojos, postura de la cabeza, postura del cuerpo, tipo de respiración, coloración durante el evento, todo eso se ve. Qué interesante, qué interesante. Gracias, doctor, de verdad. El número de teléfono del doctor Antonio Valverde es el 2271-0663. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla en caso de que quieran consultarlo, se los repito, 2271-0663. Muchas gracias. Buen día, ¿oyó? Igualmente.